Buenas tardes a todos. Disculpad estos 3 minutos de retraso con los que hemos empezado, pero esto es el directo y el directo funciona así. No hay una ley que lo domine todo y diga, salvo la del caos en algún momento. Y ha ocurrido justo en el último minuto, pero ya lo hemos solventado. Y aquí estamos, en el webinar SiteGround número 7 de nuestro canal de SEO. Y felices de estar aquí una semana más. Además, con un invitado conocido, con Víctor Hernández, con el que ya hemos tenido la oportunidad de estar en Barcelona. Él ha venido a alguno de nuestros eventos, una persona que ya conocemos desde hace tiempo y que, bueno, que también es una de las personas referentes de Clinic SEO. Si no me equivoco, ¿verdad? Sí. No te equivocas. Bueno, de todas formas, luego tenemos tiempo para presentarnos, ¿vale? Yo ahora voy así un poquito hablando de lo que vamos a hacer ahora y luego ya paramos a hablar los tres. Como os decía, muchas gracias por estar aquí y hoy vamos a hablar no de los guerreros de Xi'an, pero sí vamos a hablar de un tema súper interesante por específico. Víctor Hernández nos va a hablar del SEO en países como China y como Corea. Lógicamente, lo más importante de hoy es la presentación, pero también que vosotros participéis. Os animo, aquí en la parte inferior veréis una opción que se llama Ask a Question. Utilizadla. Cuando tengáis una pregunta que hacerle a Víctor, a Jorge o a mí, directamente la ponéis en esa opción. Y así nosotros podremos ayudaros. Vamos a hacer una presentación de lo que le lleve a Víctor, lo que él quiera, y una vez que termine vamos a hablar un poquito, le vamos a hacer alguna pregunta sobre su presentación. Y una vez que termine ese tiempo, vamos a contestar vuestras preguntas. Por eso os animo a que dejéis vuestras preguntas ahí. Además, este webinar se va a grabar en vídeo y estará en nuestro canal de YouTube, SiteGround España. Creo que ya hemos dejado por aquí, en el canal de chat, sí. Aquí arriba, Wilkins ya nos ha dejado un enlace en la parte de arriba para que vayáis directamente. Suscribíos, por favor. Es importante que recibáis las novedades. Cada mes hacemos en torno a unos 3 webinars de WordPress, de SEO, de marketing, de partners, de Drupal, de Joomla. Hacemos un poquito de todo, pero sobre todo lo que intentamos es que sean muy pedagógicos. Esto se va a grabar en el canal de YouTube de SiteGround España y estará disponible creo que a partir de mañana. Si no, pues el lunes, como más tardar, tendremos un post publicado en el blog de SiteGround en el que podréis acceder a toda la información de nuestros ponentes y a la presentación. Bueno, recordad que en los próximos días tenemos algún evento que otro. Este fin de semana tenemos la WordCamp Pontevedra, a la que tenemos muchas ganas de asistir. Mañana, bueno, esta noche, esta madrugada ya salimos para allí. Gran parte del equipo de SiteGround. ¿Qué más? Luego la semana que viene, eShow Madrid. Vamos a estar allí también en la esquina, como se dice, en la esquina del Open Source, en el Open Source Corner o en el barrio Open Source. Han hecho algo muy especial respecto a Open Source y, bueno, ya sabéis, como nos gusta bastante el tema Open Source, pues nos hemos apuntado y daremos alguna charla. Aprovechad también, porque en eShow, ya me lo dirá Jorge y nos lo recordará, pero estará Clinic SEO también. Importantísimo. Cita a la que no podéis dejar de acudir. Bueno, creo que en estos 3 minutos ya he dicho prácticamente todo. Recordad, Ask a Question, aquí abajo, que esto se va a grabar y podréis verlo las veces que queráis en nuestro canal de YouTube SiteGround España. Y nada, pues ahora le va a tocar a Víctor lo más importante de todo, el contenido, que ya veréis que es de muchísima calidad. Víctor, ¿me oyes? Estupendamente. Nosotros te vemos a ti también. Pues cuando quieras, luego ya tenemos un ratito para hablar contigo, ¿vale? Venga, genial, estupendo. Nada, antes que todo agradecerte la oportunidad y muchas gracias a todos los que estáis aquí, estáis interesados también en estos nuevos mercados, ¿no? Así que nada, empezamos. En la primera diapositiva os quiero mostrar cuál es la situación actual, porque muchos de nosotros estamos trabajando el SEO internacional. Esta charla no va a ser la típica de cómo aplicar el hreflang, sino que lo que os quería enseñar, que aquí tenéis también la URL del vídeo donde vais a poder encontrar toda esta explicación, qué es lo que está ocurriendo y cómo se está moviendo el turismo, ¿no? Hace unos años, Estados Unidos era el principal emisor de turistas y el que más dinero se gastaba. Esto hace un año se revertió y ya es China el principal emisor de turistas. Esto hay que tenerlo en cuenta porque, como veréis a continuación, tenemos 2 grandes países en Asia a los que tener en cuenta.
primero es China y por otro lado es Corea. Corea es más pequeñito, pero Corea es muy amante también de España, ¿vale? Os cuento ahora un poquito unos cuantos datos de China. Os he dicho que es el primer país que se está gastando, invirtiendo más en viajes. Sin embargo, de los 1.400, 1.600 millones que son en China, que representan un porcentaje de la población muy importante, tan solo el 10% de su población tiene pasaporte. O sea, quiere decir que ahora mismo el mercado en sí, que ya son los primeros que viajan, tan solo el 10% pueden viajar. Imaginaros de aquí a unos años cuando ese porcentaje se doble, se triplique o llegue a ser la mitad del mercado o de la población mundial de chinos. Es un dato a tener en cuenta y que creo que va a marcar las diferencias en el futuro. De hecho, nosotros en Casa Batlló estamos orientando también las estrategias a este mercado debido a que la propensión que tienen a gastar es mucho mayor. De hecho, hay estudios que dicen que de media por persona se gastan entre 2.000 y 2.500 euros en las vacaciones que hacen versus a otros mercados como pueda ser el francés, el italiano o el inglés. Ya no hablo del americano, que la media está en torno a los 900, 1.200. Teniendo en cuenta que de esos millones tan solo tienen un 50% de la población acceso, aún queda mucho recorrido. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta una parte cultural muy importante, ¿no? Tienen 2 grandes vacaciones, que son cuando hacen estos viajes, trabajan o se comunican de una forma diferente, sus plataformas de comunicación nada tiene que ver con las que utilizamos aquí en Occidente, véase las típicas de los WhatsApps, los Facebooks, los Twitters, aunque tienen plataformas que son similares, sin embargo, tienen muchas diferencias. De hecho, WeChat, aunque podría ser la símil a WhatsApp, en WeChat puedes comprar, puedes pagar con WeChat. O sea, es brutal cómo evolucionan en este aspecto, ¿no? Y, sobre todo, una de las cosas que hay que tener en cuenta es cómo ellos se mueven. Aquí decir que hay una ciudad que tiene 4 millones de habitantes o decir que una ciudad tiene 1 millón de habitantes, como pueda ser la ciudad de Barcelona con 1,5 millones, pues dices, vale, en 1 hora más o menos te puedes hacer de punta a punta, pero la ciudad, el recorrido de la ciudad, pero en lo que es China a lo mejor tardas 2 horas, 2 horas y media o incluso 3 para ir al trabajo. Y en ese tiempo se dedican a mirar muchísimo el móvil. Ya veremos más adelante también lo que ocurre con Corea, porque es 3/4 de lo mismo y la situación culturalmente entre ellos también es bastante diferente. Dicho esto, ahora os muestro en la siguiente diapositiva el market share de Baidu, que es de un 70% aproximadamente, a pesar de que hay otros buscadores. Incluso Google tiene una pequeña presencia. Entendamos que Google tiene esta pequeña presencia básicamente por zonas como Hong Kong, que a pesar de no ser, considerarlo China, no lo es. No lo es y no están sujetos a esa cultura de censura que tiene el gobierno. De hecho, si os fijáis en las SERPs de la próxima diapositiva, el análisis de las SERPs es la siguiente. ¿Qué vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar un Maps, nos vamos a encontrar un Baidu Imágenes, nos vamos a encontrar anuncios, nos vamos a encontrar resultados orgánicos, pero sobre todo nos vamos a encontrar la propia Wikipedia de Baidu, el propio TripAdvisor de Baidu, el propio Yahoo Answers de Baidu, la plataforma para compartir documentos como si fuese un Drive, pero públicamente, incluso un how-to donde van a explicar ellos cómo hacer diferentes cosas y los propios foros. Esto, ¿qué significa? Hay que entender cuál es la situación en este país. En este país la situación es que no hay una libertad para poder hacer y decir todo lo que tú quieras. De hecho, más adelante veremos cuáles son estos contenidos que a Baidu o concretamente al gobierno chino no le hacen mucha gracia. Pero si nos fijamos, cuando hagamos una búsqueda, nos vamos a encontrar que si salen 15, 20 resultados, el 80% son de productos chinos. Perdón, de productos de Baidu propios. Y
¿Esto qué quiere decir? Que el SEO, lo que es el orgánico, lo dejamos o lo relegamos a una parte muy pequeña en cuanto a cuota de pantalla. Esta cuota de pantalla, al ser tan pequeña, nos hace que las estrategias deban de ser muchísimo más amplias. Tengamos que hacer posicionamiento no únicamente de nuestra página web, sino también de los artículos de la propia Wikipedia de Baidu, que es el Baike, o incluso montar nuestras propias facts en la plataforma de Cidao o estar comentando y haciendo reviews en su propio TripAdvisor, a pesar de que puedan tener ellos también otra plataforma que es Kuier, igual que el antiguo Foursquare de antaño, pues su plataforma que es Kuier, la símil, que también la utilizan mucho. De hecho, la vais a ver prácticamente en un montón de páginas de resultados del propio buscador, porque son las plataformas con las que ellos pueden controlar ese contenido. Dicho esto, ¿qué más nos vamos a encontrar? Baidu, a grandes rasgos, no soporta el chino tradicional, sobre todo tiene predisposición a lo que es el simplificado, el chino simplificado, que lo vais a ver en la siguiente diapositiva, un pequeño resumen. Hay que entender, además, cómo se comporta Baidu en cuanto a la página de resultados. Cuando haces clic a una de sus webs, te abre una pestaña nueva. Siempre te mantiene en el propio Baidu para que no te vayas de allí y sigas utilizando sus contenidos que son controlados por el gobierno. ¿Qué ocurre? Otro pequeño detalle, imágenes. Prácticamente todos los resultados en Baidu, todas las páginas tienen imágenes, con lo cual es importantísimo. A ellos les gusta mucho tanto los enlaces, que luego hablaremos de ellos, como las propias imágenes en los resultados, que sea muy intuitivo. Y hay otra cosa que es muy curiosa y luego os hablaré más adelante, que es el Baidu Trust System, que es un sistema en el que tú te tienes que dar de alta en su propia base de datos para, sobre todo, autentificarte en cuanto hagas transacciones, en cuanto seas un banco, un e-commerce allí. O sea, todo esto, por ejemplo, Booking, que tú puedes hacer una reserva de un hotel, está dada de alta en este sistema y, si no me equivoco, está valorado. Hay 3 rangos. Tenemos el V1, el V2 y el V3. Y, si no me equivoco, ellos están en el nivel de veracidad o de trustivity, por decirlo de alguna manera, en el 2. Y eso implica que cuando tú vayas a visitar esa página web, desde un punto de vista, estoy hablando desde un punto de vista de gente china, no nosotros. Nosotros ya sabemos que Booking, pues tiene la veracidad que tiene y no nos preocupamos de ello, y quizás somos más dados a no preocuparnos en este aspecto. De hecho, así nos va, que luego pues ponemos la tarjeta en cualquier lado y pasa lo que nos pasa. Pero ellos no son así. Es una comunidad muy cerrada, tienen mucho miedo, y sí que es cierto que necesitan que el propio gobierno, que en este caso es Baidu, les diga que esas páginas están validadas y que puedes poner la tarjeta sin miedo. Además de temas de enlaces, que ya lo veremos más adelante, porque ha sido un mercado que antes lo estábamos comentando así un poquito entre nosotros, donde me decía Coque, pero esto en Baidu, los enlaces y tal, luego lo veremos, es un poco caótico. Os muestro ahora una captura de pantalla de una SERP. Esto es la búsqueda de Barcelona. No lo he buscado en chino concretamente, lo he buscado con caracteres latinos. Y este es el resultado. Como veis, aparecen fotos prácticamente por todos los lados. Y no es ni maps, ni vídeos, ni demás. Es la propia página que coge de por sí y en todas te muestra una foto. Con lo cual, el tema de los snippets aquí funciona de otra forma totalmente distinta. De hecho, para ellos el esquema les da realmente igual que etiquetamos para Google. Con esquema.org para, bueno, pues eso, ¿no? Pues para que nos salgan estas cosas, esta información, a ellos les da igual. Por defecto te lo cogen y te lo muestran todo. O sea, realmente son unos buenos scrapeadores. De hecho, han scrapeado, es la cultura milenaria de los chinos en cuanto al mundo digital era scrapear, y luego os explicaré el porqué. Continuamos. Os voy a hacer una pequeña batalla entre Baidu y Google. Un segundo. Todos pensamos... Un segundín. Todos pensamos que
bueno, pues que Baidu, al ser chino, pues que se podía hacer spam y demás, y que es un buscador que no seguía las mismas líneas en cuanto a en calidad como Google, y que Google siempre iba por delante. Sí, sí que es cierto, Google sí, siempre iba por delante. De hecho, en 2011 sacó el Panda Update, pero sin embargo, un par de años más tarde, sacaron desde Baidu la actualización Granada, el Pomegranate, que básicamente consistía en petarse todo lo que serían contenidos de baja calidad, todas esas páginas que tenían esos anuncios publicitarios intrusivos, que solo hacías que ver primero el ads above the fold, ¿no? Todo este tipo de contenidos también se los cargaban. Luego veremos otras páginas como ejemplo. Sacaron el tema de los enlaces, también un año después a Penguin, aunque con el tema de los enlaces, más adelante os lo comentaré, sí que han habido, bueno, hay discrepancias, ¿no? Luego lo veremos. Hay más updates como el Ice Bucket, el Skynet y el Blue Sky que salieron en 2016, con lo cual tampoco hace tanto, pero bueno, un par de añitos atrás se podía hacer prácticamente de todo. Estos últimos updates lo que intentan es paliar el que tú, por JavaScript, les pongas instalaciones de downloads de apps, muestres contenido para adultos, que luego veremos esos contenidos que de por sí no se muestran. De hecho, esto es un poco off topic, no sé si debiera contarlo, pero si os fijáis, incluso con la parte de adultos, con la pornografía, censuran ciertas partes del cuerpo en la pornografía en el mundo adulto de chinos, ¿no? Pues curioso. Esto es curioso. Sí, o sea, es curioso, sí. Pues es una de las razones más por las que no permiten este tipo de contenidos. Es una cultura muy cerrada en este aspecto. Y a pesar de que son unos gamblers impresionantes que solo hacen que, bueno, tan solo tienes que irte al casino. Te vas al casino y vas a encontrarte un montón de gente de esta comunidad que está jugando. Pues ellos internamente, en lo que es el gobierno en China, no les permite jugar. Sin embargo, clandestinamente sí que lo hacen. También se han cargado lo que son directorios, contenidos de baja calidad y webs no seguras, no de HTTP a nivel de protocolo de seguridad, HTTPS, sino webs de dudoso marketing, de estafas e intentos de estafas piramidales y demás. Esto lo intentan luchar, pero luego veremos qué es lo que ocurre con los contenidos, porque realmente es un mercado un poco complicado. Dicho esto, es una pequeña introducción para que veamos qué es lo que es el mercado chino y os voy a contar un poco cuál ha sido mi experiencia y qué es lo que he podido ver. Lo primero de todo, cuando te vas a montar una página web, evidentemente, es comprar un dominio. Nosotros inicialmente teníamos un dominio cualquiera, intentábamos trabajar en este país. Lo más importante para ellos es que la web sea un dominio .cn, que no otras extensiones. Y luego os diré por qué. Y sobre todo es importante la antigüedad del dominio. A diferencia de lo que podría ser en Google, que hace tiempo que se dice que ya no hace falta que tengas un dominio que sea muy antiguo, que lo tengas válido para los próximos 10 años, todo eso ya no vale. Para China sí. Para China sí que tiene relevancia que tu dominio, por lo menos hasta el día de hoy, que el dominio sea antiguo. Y sobre todo, una de las cosas que tienen en cuenta y que es dificilísimo conseguir es la licencia ICP, aunque Alibaba Cloud te la gestiona. ¿Qué son este tipo de licencias? Pues este tipo de licencias ayudan al SEO en Baidu porque es otro índice más o otra marca de que tu página web es veraz, que tu página web es auténtica y que no le y que hay una empresa detrás, que hay alguien detrás que va a responder, que no va a ser el timo de la estampita, porque tienen mucho miedo a esto. ¿Qué más nos podemos encontrar? Lo que os comentaba, subdominios. No, subdominios para una web china no uses. No uses por ejemplo, yo qué sé, china.siteground.com porque no les gusta. A nivel de SEO no les gusta. Tampoco les gusta que utilices carpetas. Viene a ser el mismo concepto. Ellos lo que quieren es que tú, cuando montes una página web, la montes para ellos. Que no seas un pedacito sino que sea para ellos.
porque vuelvo a insistir, y lo voy a ir diciendo durante toda la charla, son muy cerrados y les gusta que sea para ellos, no se fían de los demás y eso pues, probablemente sea por un tema cultural, además del idiomático, las barreras idiomáticas, porque chinos que hablen inglés hay muy pocos y entonces, igual que ocurre con Corea, hay muy pocos y esto lo que impide o lo que facilita es que haya esa recesión interna a no querer salir, ¿no? Otro detalle, como no funciona el hreflang estaría muy bien para el caso de Google, en caso que tuvieses carpetas o subdominios, pero para Baidu, nada, no lo va a interpretar. Para ellos no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ¿qué ocurre cuando registras un dominio chino? Pues lo mismo. Igual que ellos quieren que te des de alta en su sistema de trust, también tiene que haber una empresa detrás que respalde. Por lo general, necesitas o tener un DNI, por decirlo de alguna forma, chino o alguna empresa detrás que te respalde. Si no, no va a ser posible registrar un .cn. De hecho, vendría a ser algo parecido con los .es, ¿no? Que necesitas tener un CIF o un NIF porque si no, no te dejan registrarlo. Sí, al uso viene a ser algo parecido. ¿Me equivoco? Efectivamente, necesitas o presencia física o presencia fiscal. Es decir, tener un documento que te acredite como, pues eso, que acredite tu identidad. No todo el mundo puede registrar un dominio en China. Hay extensiones de dominio que son así, ni China y unos cuantos países más, que tienes que tener una compañía o una marca registrada. Cosas de este estilo. Sí, totalmente. Además, tiene que ser allí. Sí. No es que sea aquí que puedas, o sea, tienes que tener presencia física, exacto, es eso, presencia física allí, una sede allí, que a veces los gastos, por eso hay empresas que sí que de venta de dominios y alojamiento que sí que tienen esta facilidad y hay otras pues que no te lo permiten y abrirte una empresa allí pues a lo mejor supone demasiados gastos, por lo menos al principio. Otro pequeño detalle que es que a los chinos pues siempre han tenido pues, otra razón más, otra señal más de que tienen miedo, ¿no? Y tienen miedo de las invasiones, de lo que puedan encontrar o lo que puedan conocer o venir de fuera, ¿no? Ya montaron una muralla físicamente, la Gran Muralla China, que todos conocemos, y también digitalmente volvieron a montar la Gran Muralla online, que de hecho se llama así, The Great Firewall. Son muy innovadores. Todo lo copian. Es brutal. Si tienes una página web fuera, difícilmente vas a poder ser visitado desde allí. Nosotros teníamos inicialmente en Amazon nuestra web. De hecho, en la diapositiva anterior tenéis la URL abajo, donde podréis hacer un chequeo si está vuestra web se puede ver o no se puede ver desde China. Pero a pesar de ello, una de las cosas que nosotros detectamos es cuando teníamos el hosting aquí, con una carpeta además, con lo cual tampoco hacía absolutamente nada. Los tiempos de carga eran superiores a los 2 minutos. Nos dimos de alta en Baidu Analytics, evidentemente. Google Analytics y los demás servicios desde Estados Unidos pues están censurados, no vais a poder acceder. Y teníamos a cargas superiores a 2 minutos. 2 minutos, no sé vosotros, pero yo en los 30 segundos ya he pensado que se me ha estropeado el ordenador y cierro el navegador, que es casi lo que me ha pasado antes. Es que estoy en China, ¿eh? Estoy en China, no es broma. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que buscar un hosting. Idealmente que el hosting esté en China y si no, otras ubicaciones, Hong Kong, Japón, Singapur o Corea. No hay muchas más, no hay muchas empresas de hosting buenas que estén en otras localidades. De hecho, recuerdo aún la primera empresa en la que cogimos un servidor por aquel entonces que estaba ubicado en Hong Kong, que digamos que se salta ese pequeño filtro de la Gran Muralla y aquello era un escándalo. No teníamos acceso a consola, pero tampoco teníamos nadie que nos administrase el servidor. O sea, te doy un servidor, te pones tú aquí la web, tan solo te doy FTP, te doy el daemon para correr el HTTP y fuera, un Apache cutre y sin configurar.
y no podíais hacer prácticamente absolutamente nada. O sea, era un auténtico desastre. No os podéis imaginar el caos que era para nosotros, que además controlábamos con servicios para ver cuándo se había actualizado algún fichero, los intentos de hackeo. Los intentos de hackeo eran prácticamente, no diría que diarios, pero sí semanales. Durante una época, desde ese servidor que nos llegaron a censurar, desde ese servidor estábamos enviando correo con, bueno, pues ya os lo podéis imaginar, que si Viagras, Cialis, contenido adulto, etcétera. Y eso es porque nos habían hackeado y ellos sí que habían conseguido meterse en la consola y haber instalado los sistemas de mails que nosotros utilizábamos, pero se habían metido en medio. Por eso es importante contar siempre con un buen respaldo, con una empresa con la que puedas trabajar y que tenga esta presencia. Y, insisto, si no es China, que es lo ideal, esas son las mejores ubicaciones. Hong Kong, Singapur, Japón y Corea. Visto. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Los CDNs. Según China Caché, el 85% de los sites no cargan por debajo de los 5 segundos. Aquí dice a alguien en Europa o en Estados Unidos que su web carga por encima de los 5 segundos o lo sacas en cualquier conferencia y te tiras de los pelos. Pues allí es lo habitual. Allí es lo habitual, ¿por qué? Porque todo lo filtran con este magnífico firewall. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues básicamente es contratar CDNs para que internamente, que sobre todo intentes que estén allí los nodos, para que todo lo que sean imágenes y JavaScripts ya no pasen por ningún tipo de filtro a posteriori, porque lo filtran. Aquí tenemos 3 grandes líneas en cuanto hablemos de CDNs. Por una parte, tenemos los locales, por ejemplo, China Caché. Otros CDN globales, como por ejemplo Cloudflare, que también trabaja en China. Y luego tenemos el propio CDN de Baidu, 3/4 de lo mismo. Es otra vez control imperialista y Baidu pues, es una de sus herramientas. Dicho esto, con los CDN globales creo que tan solo funcionan 3 o 4 bien, Akamai, Cloudflare y alguno más, pero hasta que el gobierno chino quiera. Cuando el gobierno chino diga que no, pues nos encontraremos con lo de siempre, porque esto es así, son así de simpáticos. En cuanto a temas de on-page, en el título tan solo se puede publicar 30 caracteres chinos. Vais a decir, 30 caracteres es poquísimo. No, 30 caracteres chinos puedes decir de todo. De hecho, con 4 caracteres chinos puedes llegar a decir 4, 5, incluso 6 palabras. Con lo cual, imaginaros todo lo que podéis decir en los títulos de una página que van a aparecer en las SERPs. Igual pasa con las descripciones. Y como os decía antes, como todos los resultados tienen una foto, es imprescindible que nosotros también pongamos como mínimo una foto etiquetada de forma correcta en cada una de las páginas, incluyendo si fuese un post o lo que fuese, pues también, todo con foto, porque si no vas a estar por debajo en cuanto a competitividad en China. Otro detalle muy importante es que las URLs debieran estar en pinyin, que es la forma en la que se pronuncia, es escribir fonéticamente el chino el simplificado. ¿Cómo se pronuncia? Tal cual se pronuncia, tal cual lo escriben. Y es importante. Y si no es así, utiliza el inglés. Pero no utilices otros idiomas que no te van a servir de nada. Porque si a duras penas saben inglés, imagínate alemán o castellano y demás. Pero para poderte posicionar bien, lo que tienes que tener son las URLs en pinyin. Nosotros ahora mismo no las tenemos. O sea, son cosas que hemos ido viendo, que hemos ido probando en nuestra página web como uno de los cambios prioritarios, pero para ello, pues evidentemente, pues necesitas tener a alguien, o bien una agencia, o bien alguien que te internamente que te entienda y que te lo sepa traducir bien. Y os digo esto porque nosotros en una de las ocasiones contratamos servicios de traducción. En uno de los servicios de traducción, concretamente para el coreano, nos tradujeron planta noble, que vendría a ser como un principal o una primera planta, por decirlo de alguna manera. La palabra planta noble, que es pues nuestro espacio insignia en la propia casa, ¿cómo era? Como árbol elegante. Pues imagínate la mofa
que tú vayas traduciendo y tú te lo crees, porque claro, no sabes ni chino ni coreano y tú te lo crees porque has contratado una agencia de profesionales traductores y ellos lo han traducido planta noble como eso, pues como árbol elegante. Que bueno, en según qué contexto, pues podrías decir, vale, me encaja, pero en este caso no, con lo cual es muchas veces importante eso, ¿no? Esa proximidad con las personas con las que trabajas para este tipo de mercados, sobre todo los asiáticos, que tienen pues, estas particularidades. ¿Qué más? Los parámetros de las URLs, los parámetros de las URLs pasan absolutamente de los parámetros. O sea, si vas a hacer algún tipo de ordenación o cambios de idioma por parámetros en cuanto a tradicional o bien simplificado, pasan absolutamente, ¿eh? O sea, no lo tienen en cuenta. Estoy hablando de Baidu. Bien, seguimos. El sitemap. El sitemap tiene una pequeña particularidad y es que ellos sí que definen cuál es el tipo de página que estás intentando posicionar o por lo menos cómo está estructurada tu web. Es decir, si tu web es solo para móviles, pues tendrás que etiquetarlo como type mobile. Si lo tienes tan solo únicamente, bueno, lo tienes como el responsive, como ahí podéis ver, pues tienes que ponerle cuáles son las dos opciones de dispositivo con el que puedes acceder y luego el adaptable para que ellos sean conscientes de que ese contenido es accesible y es diferente según cada uno de los dispositivos. El resto es exactamente igual, simplemente que tienes que añadir por cada una de las URLs que tengas en tu XML estas líneas de aquí, ¿vale? Un detalle sin más, no tiene mucha importancia. En cuanto a los contenidos, los que os decía antes, ese gran firewall se carga todo lo que sea de gambling, pornografía, temas políticos, está más que claro porque no quieren que se hable de política, evidentemente temas que van contra el gobierno y contra la dinastía que esté ahora mismo, temas religiosos también son muy susceptibles a temas religiosos. Imaginaros temas de budismo y demás, pues no les gusta y también se encuentran con situaciones donde pues hay franjas o regiones que no se consideran chinas. Pues todo ese tipo de contenidos también pasan por el filtro y automáticamente estos no los cuentan. Otros que sean generados por el usuario también pasan sí o sí por el filtro, noticias para que no te enteres de lo que hay fuera y si pasa algo que ellos creen que no debes saber, automáticamente lo filtran. Todo esto, pues no es únicamente un firewall y una máquina que va registrando, sino que hay personas realmente que están ahí viendo qué contenidos pueden pasar y qué páginas tienen que impedir para que automáticamente ya no salgas, ¿no? O sea, meterlo en la base de datos. Temas de videojuegos, etcétera. Y lo que parece ser que no hay tanto problema son e-commerce. Ellos también son muy dados a vender, ahora mismo es su gran qué, y a tema de empresas. El otro día estaba hablando con un compañero para que veáis también el tema del e-commerce, que también es muy importante para ellos, porque si te paras a pensar, dices, hostia, pues tienes razón. ¿Por qué nos estamos encontrando ahora que venden o puedes comprar de Amazon, que viene desde China, productos con tan low cost que apenas dice, bueno, 1 euro o 2 euros, ¿no? Como el otro día me encontré una app que te lo dan gratis a cambio de los portes, que son ridículos, ¿no? Pero me decía, es que somos 1.400 millones de chinos o 1.600 millones de chinos, por ahí debe de andar. Con que yo le venda este producto de 1 euro a todos los chinos, si me cuesta la mitad, yo ya soy rico. O sea, aunque ellos digan que no hay capitalismo, sí que lo hay. De hecho, Pekín es una de las ciudades más caras si te quieres comprar un piso. Entonces, tema de e-commerce, feel free, empresas, feel free, software, 3/4 de lo mismo, pero el resto sí o sí te va a pasar con el filtro y tendrás que tener cuidado con lo que pones. Otro tema de los contenidos, disculpad, es que durante mucho tiempo ellos han scrapeado porque un mismo carácter o símbolo puede significar 3, 4, 5, 6 palabras distintas, con lo cual, en cuanto a contenidos, está muy dado a que la gente scrapee y lo vuelva a publicar tal cual, y eso es uno de los updates que intentaron hacerlo
que era la que os he comentado antes, el bomb grenade, la granada, que se intentaba cargar este tipo de contenidos además de la publicidad, ¿no? Estos low post, o como queramos llamarlos, tenían un recorrido muy importante por este mismo motivo. ¿Qué más? JavaScript. El JavaScript prácticamente no lo va a interpretar, a diferencia de Google, que ha ido avanzando muchísimo, y el Ajax, según cómo lo montes y cómo muestres contenido, sí que lo va a interpretar, lo va a leer. En el caso de Baidu, no. Baidu prácticamente no va a interpretar nada que pongas en JavaScript. Ni enlaces, ni el típico switch de idioma, o sea, esos enlaces no te los va a seguir nunca. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Otro detalle, la siguiente slide. Esto también es importante porque a veces se nos pasa por alto. Te coges un hosting, te montas un WordPress o un CMS al uso que ya estés habituado a trabajar y resulta que las librerías las carga desde subdominios que están en Estados Unidos alojados. Cagada pasturet, te las tienes que descargar, tienes que entonces los updates, tienes que ir haciéndolos tú de forma manual, pero tienes que cargarlos desde un CDN de China, porque si no, tu web, lo mismo de antes, se va a eternizar. De hecho, a nosotros nos pasó, cargamos inicialmente nuestra web, es un WordPress customizado para nosotros, tenemos nuestros plugins, nuestra historia, las entregamos en el core, lo hacemos todo en casa. Y algunas librerías, pues las sacábamos lo típico, ¿no? Voy a copiar esto de aquí, voy a poner esto de allá, lo cojo de la web que tenemos aquí alojada en España y resulta que eso no te sirve. No entiendes por qué has cambiado de un hosting que estaba en Europa, te has ido a China y la web te sigue cargando igual de lenta. Pues por cosas como estas. Hay que vigilar cuáles son las librerías con las que estamos trabajando, el plugin que le quieras instalar 3/4 de lo mismo si llama a algún sitio y todo esto, pues montarlo en el CDN chino. ¿Qué más? Un detalle extra, ¿no? Un tip. Ni se os ocurra poner enlaces a Twitter, Facebook, TripAdvisor o cualquier red social, Tumblr, YouPorn o Reddit o lo que queráis, que sea americano, europeo o cualquiera que no sea de China. Porque si es así, vuestra web no va a rankear. Sí que rankeará si alguien la busca como tal, pero van a ser indicadores de que, insisto, es una web que no está pensada para ellos. Esto fue uno de los principales también errores que cometimos al principio. Teníamos sus redes sociales y, además, las nuestras en el resto del mundo pensando que esa web, aunque fuese china, podría ser visitada por chinos que estuviesen en Europa y podrían seguirnos en Facebook, podrían seguirnos en Twitter y demás. Ciertamente no es así. O sea, por mucho que lo intentes, la mayoría de los chinos siguen con su WeChat y siguen con su Weibo, que es el símil al Twitter, al uso, y prácticamente no vas a tener una comunidad en tus Facebooks y Twitters y demás. Y es uno de los indicadores que ellos en Baidu tienen en cuenta para saber si está orientado a ellos o no, para su segmento. El contenido en chino simplificado. Es importante que ellos también lo entiendan y sobre todo que lo entienda Baidu. No con el tradicional, porque aunque nos pueda parecer raro, el chino tradicional no lo entienden la mayoría de chinos. Es un idioma muy complejo que, de hecho, creo que se tiran años para poder aprender a hablarlo en su plenitud, ¿vale? Bueno, hemos llegado al tema de los enlaces, los enlaces y el internal linking. Para ellos no hay ningún tipo de problema en cuanto a la profundidad del site. Lo van a rastrear todo lo que tú quieras. Lo único que va a tener en cuenta es la importancia, exactamente como con Google, pero no tiene ningún problema. Lo van a rastrear, esté la profundidad que esté, y lo van a rankear como ellos consideren oportuno. Lo que sí que te recomiendan, y esto lo recomiendan las propias directrices de Baidu, es que tan solo enlaces en la home a las categorías principales. Que no pongas los enlaces con JavaScript porque no va a seguir esas páginas y las va a considerar páginas huérfanas, y en caso de que las considere páginas huérfanas no va a pasar ningún tipo de link juice ni nada como estamos habituados a pasar con Google. De hecho,
esta es una de las capturas de ellos, ¿vale? De cómo creen que debes montar la estructura de tu site. De hecho, ahora os voy a enseñar algunos sites, algunos ejemplos, ¿vale? La siguiente diapositiva no se ve muy bien, no se aprecia, es una página web de letras de canciones. Es una página web de letras de canciones que además, como se copiaban entre ellas, porque muchas palabras pues podían ser muy parecidas, lo que hacían en medio de la letra de la canción, hacían dos cosas. Una, o se metían un link a su propia home para que cuando alguien les copiase, les hiciese el link building, ojito con esto, o incluso le ponían un display none al enlace y tú copiabas, se scrapeaban entre ellos y tú les ibas poniendo enlaces a ellos. Aunque aquí parezca que, bueno, yo no entiendo chino, pero aquí parezca que puedan ser la propia letra de la canción, cada uno de estos fragmentos que veis son enlaces. Todo son enlaces. Luego os explico por qué. En la siguiente, 3/4 de lo mismo. Es una página web, si no recuerdo mal, de reviews y de informática. Todos son enlaces. No hay ninguna review todavía en la home. Todos son enlaces a páginas de productos. Prácticamente no hay fotos. Las fotos que hay son anuncios, pero si os fijáis, tampoco hay tantos. O sea, tenemos en la parte de arriba, tenemos un banner, luego tenemos otro aquí pequeñito que probablemente sea una noticia, luego tenemos otro grande, pero ya no hay más. O sea, se lo han ido cargando todo. Y todo lo demás son enlaces a páginas internas, donde sí que vas a encontrar ese contenido para que veáis. O esta era una página de noticias. Bueno, la siguiente es otra con un poquito más de información. En la siguiente vais a encontrar que es la 17.17.3. También otro detalle, les gustan mucho los números. No sé cómo lo consiguen hacer. Yo desde que tengo móvil ya no me acuerdo ni del teléfono de mi casa, pero antes me acordaba todos. Ahora ellos, pues muchas de las webs van por números, pero sobre todo a nivel cultural, si queréis probar o hacer alguna prueba a ver qué ocurre, no utilicéis el número 4. El número 4 para ellos significa desearte la muerte, con lo cual, cuanto más 4 tenga, peor. De hecho, el 8 significa desearte suerte y 3 veces el 8, del 888 del casino, pues puede venir propiciado por ahí de la página web del casino online. 4 nunca y el 8 es el de la suerte. Vamos a la parte de los pages. Lo que hacían, como os comentaba antes, es que scrapeaba a la muerte y la gente lo que hacía era copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Lo siguen haciendo igual que el resto de técnicas que veis allí. Lo siguen haciendo, pero sobre todo a las únicas que les funciona es a las páginas web antiguas. Como os he dicho antes, la antigüedad del dominio para ellos es muy importante, que no tanto como pudiera ser para nosotros a día de hoy. Y el hecho de que seas una web antigua y que todo tu perfil de enlace sea de este tipo, llega un momento que cogen y dicen, mira, esto es lo que hay, es una web que tiene mucha autoridad, es una web muy utilizada, este es el perfil de enlaces que tiene y no me lo voy a cargar. Y estas webs son las que pueden seguir haciendo este tipo de cosas. De hecho, como os he comentado, en la página de las letras chinas siguen utilizando esa técnica. Los enlaces recíprocos en el footer les siguen funcionando muy bien. De hecho, lo ponen con banner, sin banner, con título en el enlace, sin título, como tú quieras. Los foros y las páginas generando contenido por el usuario, sobre todo en la Wikipedia de Baidu, en la comunidad del How To de Baidu, etcétera. Dicho esto, con los últimos updates que hicieron, antes de irnos a Corea, que es que se me está yendo el dedo muy rápido a Corea. No pasa nada, gracias. Con la parte de China, los últimos updates sí que te recomiendan, que bueno, esto también te recomienda Google, sí que te recomiendan que hagas de Content Curator, que si vas a buscar enlaces, pues que consigas que te enlace gente que sea autoritaria en ese nicho, que sea un blog de tal, o sea, están jugando con la misma película que Google, pero sí que es cierto que con las webs antiguas les funciona lo mismo exactamente igual. De hecho, yo no lo he probado todavía, esta parte tan marrana, por decirlo de alguna manera,
de hacer SEO, pero funciona, sí que soy más de hacer las cosas bien en este aspecto y lo que sí que te recomiendan es que no hagas compras. Pero bueno, es que, insisto, es que es lo mismo, pero funciona. Yo creo que aún no están al nivel de Google en este aspecto y si lo permiten para los dominios antiguos, para los dominios nuevos, aunque te cueste un poco más, seguramente lo consigas. Dicho esto, nos vamos ya a Corea del Sur. Voy a hacer 4 pinceladas, no voy a meterme mucho en el ajo. Corea es más pequeñito que China, sin embargo sí que es muy importante. Ha repuntado mucho en cuanto a turismo en España. De hecho, hace poco, ayer incluso, salió una noticia de que es un país que está funcionando muy bien aquí, les gusta mucho la cultura española. De hecho, palabras textuales de coreanos, se consideran los latinos de Asia. Les gusta lo mismo que nosotros, la fiesta, la cervecita, no sé qué, la sangrila muy bien, la sangrila muy bien. Entonces, cuando vemos la parte de buscadores, cuáles son los buscadores que ellos utilizan, allí como no hay el filtro de China, no hay esa censura, también utilizan Google, pero sobre todo lo que utilizan es Naver, o Naver, es como lo pronuncian, como si fuese en inglés, ¿no? ¿Para qué utilizan Naver? Pues para prácticamente todo. ¿Para qué utilizan Google? Lo utilizan especialmente para buscar temas de tecnología, temas de IT, software, etcétera, redes, lo que sea. Todo lo que sea tecnología lo usan con Google. Lo tienen como un referente en cuanto ahí vas a encontrar todos los avances tecnológicos que no puedes encontrar quizás únicamente aquí. Te vas a tener que ir fuera. Y luego está Daum, que es sobre todo de noticias de economía y finanzas. Con lo cual, según a qué tipo de página web tengas, pues sí que te va a interesar estar bien posicionado en un navegador o en el otro, ¿no? Si es un tema de finanzas, tema de seguros y demás, pues no te preocupes tanto en Naver, que también, pero sobre todo céntrate en el otro. Y os voy a enseñar cuál es la home en la siguiente diapositiva de tanto uno como el otro. Eso es la home. O sea, si todos tenéis en mente cuál es la home de Google, vais a ver que tan solo tiene una cajita de búsqueda, igual que Baidu, que tan solo tiene una cajita de búsqueda, pero en el caso de Naver y en el caso de Daum, que son exactamente iguales, con lo cual esto ya te da a entender que es un tema cultural, esta es su home. Yo alucino. O sea, yo veo esto y digo, no me lo puedo creer. O sea, pero ¿dónde está el buscador? O sea, a mí me recuerda el Terra antiguo o incluso el Yahoo, que también aquí lo hemos desterrado, ¿no? O sea, ¿por qué es esto? Como os he comentado al principio, en el caso de Corea sí que es cierto que se tiran 2 horas o 3 horas para ir desde su casa hacia el trabajo. Además, van en trenes en que tienen 2 opciones. Si tienen toda la suerte del mundo, se van a poder sentar, pero por lo general van a estar así. Así significa así, una lata de sardinas. ¿Y qué es lo que hacen? Cojo mi móvil y os lo muestro, a lo Goyo. Pero claro, escribir tampoco. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que cuando llevas tantas horas en el tren, ya no sabes qué buscar. Pero, sin embargo, no te quieres aburrir. Y tampoco vas a estar todo el rato escribiéndote con los amigos, o sí, pero llega un momento que tampoco sabes qué decirles. ¿Qué es lo que haces? Naver, Daum. ¿Qué es lo que te vas a encontrar? No vas a buscar nada. Yo te voy a mostrar los contenidos. Te voy a mostrar las noticias de última hora. Con lo cual, esto, igual que como pasa con Baidu, te vas a encontrar los siguientes servicios, que te la tengo en la siguiente diapositiva. Tienes Ads, Organics y Maps, y luego tienes el Café, que es una comunidad de ellos que puede ser pública o privada, a la que tú hagas, necesites registro o no para acceder a esa información, el blog de Naver, los vídeos, las news y la propia wiki de ellos también. Y básicamente lo que van haciendo es ir link a link en esa home, no buscan tanto y se van encontrando el contenido enlazándose entre ellos. Esto es la misma búsqueda que antes hice con Baidu, pues lo hice con Naver y te vas a encontrar este tipo de resultados. Incluso te dicen el tiempo. En el caso de buscar Barcelona o cualquier ciudad, te van a decir el tiempo. Tienes tu Maps, tienes que además lo sacan de Google, no tienen ningún reparo en decirlo. Y bueno, ya no pasa nada. Si tienen un buen servicio, yo también lo recomendaría. Pero dicho esto, es eso, ¿no? Están así, no saben qué buscar, es como el que está leyendo un periódico y va pasando hasta que ya no sabe qué noticia es, pero allí es a saco, es a piñón. Y esto
lo que nos da a entender es que en este mercado funciona de una forma diferente. Sobre todo, como veremos en la siguiente diapositiva, las cosas más importantes para ellos no es tanto los anuncios o los resultados orgánicos, que acaban relegados a prácticamente nada, sino son los blogs. El blog de Naver, su propia plataforma. Allí todos consumen su propio contenido. Y si China ya es cerrada, la cultura coreana es mucho más. Están abiertos a poder ver, no hay esa censura y pueden ver contenidos, pueden viajar, pueden hacer lo que quieran, todo el mundo puede tener pasaporte, no hay esa restricción, pero sin embargo son mucho más miedosos, imagino que por el conflicto bélico que pueden tener, con lo cual las cosas sociales y demás culturales hay que entenderlas, es muy importante, pero sobre todo es entre ellos. Se ven sus opiniones, no van a buscar la web oficial, sino que van a ir a buscar a alguien que haya ido y que haya escrito sobre eso para ver si lo ha comprado, si ha ido, si tal, qué le parece. O sea, van a buscar opiniones. Es importantísimo el idioma coreano y sí o sí la plataforma de pago, la pasarela de pago, tiene que estar, ya no es tanto de SEO, pero es un tanto ya un tema de conversión. El tema de SEO aquí sería que si quieres estar bien en Corea, lo que tienes que hacer es mucho contenido en sus blogs y en su café para que estés allí. Pero el tema de la pasarela de pago es importante porque ellos tienen una cultura en el momento en que pagas algo ya no te puedes tirar para atrás. No es como aquí que compro algo, me puedo tirar para atrás, voy al banco y le digo al banco, hey, señores, este recibo me lo devuelves. Aquí sí que ocurre, en el caso de Corea no ocurre en absoluto. De hecho, es todo lo contrario. Por eso es muy importante que la pasarela de pago esté totalmente traducida, igual que las condiciones de uso, porque si no, van a tener miedo y la conversión os va a bajar. Y otro pequeño detalle, y esto es un tip interesante, es que como estos blogs o estas comunidades se escribe tanto y se va refrescando todo porque tiene un contenido relativamente fresco, lo que tenemos que tener en cuenta si la llevamos desde aquí es la diferencia horaria, es decir, 8 horas o 7 horas dependiendo de si es el horario de verano o no, y esto implica pues o bien publicar en los blogs a las 11 de la noche para leerlos por la mañana, por su parte, o bien a las 9 de la mañana para poderlos leer en su tarde, cuando salen del trabajo, para estar en esa rueda de contenido dinámico que va apareciendo de última hora en Naver. Dicho esto, nosotros contamos con esta agencia que está aquí, que son los que nos ayudan y nos llevan toda esta parte de Corea y nos dan estos insights y, de hecho, son los que se dieron cuenta que las traducciones que nos habían hecho pues eran malas, pero se dieron cuenta cuando vinieron aquí, vieron lo que era y entendieron realmente quiénes éramos, qué es lo que estábamos haciendo y qué es lo que les estábamos pidiendo con ese texto. Con lo cual es importante, ¿no? En estos países donde hay esta idiosincrasia que puedas contar con alguien realmente que te pueda apoyar, si no prácticamente estás perdido. Y dicho esto, pues creo que poca cosa más. Muchas gracias por el tostón que os acabo de dar. y nada, oye, pues si cualquier pregunta que tengáis. Sí. Ya nos estamos conectando. Un momentito. A ver si me deja aquí. A ver si lo ponemos en algún formato en el que todos quepamos en la pantalla. Ahí. Perfecto. Oye, temazo, ¿eh? Qué cantidad de cosas nuevas o tan particulares que ocurren tanto en China como en Corea, pero sobre todo en China, ¿no? Que está claro China... que se le ha dedicado mucho más, ¿verdad? Sí, no, de momento sí. Es más pequeñito Corea, pero China tiene tela. Bueno, muy bien, pues para aquellos que no nos conozcáis, vamos a presentarnos. Por favor, yo voy a dar el nombre, dónde trabaja, pero si quieres añadir algo más, tenemos a Víctor Hernández, que trabaja en Casa Batlló, en Barcelona. Ya veis detrás de él que o está en China o está en Casa Batlló. Yo no tengo duda, vamos. ¿A qué te dedicas, Víctor? Cuéntanos, por favor. Pues nada, aquí mismo estoy llevando la estrategia SEO, sobre todo en mercados europeos. Ahora me he decidido aventurar a viajar a China y no es que esté allí, estoy aquí en Barcelona, en España, y simple y llanamente, pues eso, llevo esta parte, llevo la parte también de tecnología y lo que más me gusta pues es meterme en el campo de batalla y sobre todo
investigar estas cositas que para mí pues, son nuevos retos. En el caso de Google, pues tenemos la suerte de contar con infinidad de webinars vuestros o Clinic SEOs o otros eventos en los que se explica un montón de cosas y tengo la suerte que, pues que leyendo, viendo y demás, pues puedes verlo. Pero en el caso de China, pues la verdad es que había poca cosa y ahora pues me ha dado por ahí, ¿no? Buscarme un reto nuevo y a ver qué consigo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, nos acompaña, como en todos los webinars de SEO, Jorge. Jorge, por favor, buenas tardes, bienvenido. Preséntate, por favor, para aquellos que no te conozcan. Hola, yo soy Jorge González de Digital Growth y, bueno, llevamos toda la parte de marketing y desarrollo de producto y, bueno, somos una agencia que nos dedicamos también a temas SEO. Sí, señor. Entonces, pues, bueno, yo soy José Ramón, responsable de SiteGround en España. Nos dedicamos al hosting, especializado en CMS, principalmente WordPress. Y apoyamos con muchísimo gusto este tipo de webinars porque es información que, a ver de dónde sacáis vosotros esto ahora. Información específica sobre el SEO en países como China y Corea. Y aquí estamos con este webinar tan especial. Bueno, yo no sabría ni por dónde empezar, pero tengo una extraña sensación. He visto en cierto patrón, en ciertos aspectos relacionados con la forma de trabajar en China. Me da la sensación de que han estado muchos años ellos dando servicios. O sea, han estado tantos años dando servicios con sus propios medios, que seguro que eran estupendos, que no hay ninguna duda, que tienen esa forma de trabajar, como por ejemplo lo que has dicho de los dominios. Es que eso es muy típico de prácticamente gente que mira el dominio en una única zona y no miran nada afuera. Es la sensación que me da, por servicios de Internet. Igual que la forma de registrar dominios, efectivamente, tienen lógicamente su propia nomenclatura, tienes que tener un CIF o un NIF para poder registrar el dominio y claro, me acuerdo cuando se registraban los primeros dominios.cn en el año 2002, 2003, algo así, y era solo para compañías en aquel caso. Sí. Era solo para compañías. me parece que el CN empezó en el 2008 o así, lo libre. 2008-2009. Yo cuando estaba en la anterior compañía de hosting, la primera en la que trabajé en Athens, ya estábamos registrando .cn. Libre tampoco. Aquí lo que ocurre es que la compañía de hosting o el registrador de dominios con el que trabajas da por ti la cara en China. O sea, es así. Realmente quien da la cara ahí es esto. Luego tú, como he comentado, te tienes que sacar o debieras sacar la licencia ICP, que es Internet Content Provider. O sea, ojito. Claro, para cumplir su propia normativa, entiendo, ¿no? Para su propia normativa, deberías sacarla. No es indispensable, o sea, puedes estar allí y tal, pero sí, yo creo que es un tema de miedo, ¿no? Un tema cultural de, bueno, como viven en esa situación política, social, pues no quieren que ningún terremoto agite absolutamente nada de los pilares con los que han trabajado, ¿no? Entiendo. Muy bueno. ¿Con qué facilidad? Yo lo digo porque nosotros, pues afortunadamente tenemos servicios en Singapur. Nosotros tenemos un data center en Singapur y si alguien quiere que se vea su contenido en China, pues tiene que contratar allí. Pero prácticamente la gente que conozco ha contratado en servicios, o sea, que gente que conozco que tiene servicios en China, los ha contratado allí directamente. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué opinas de lo que hay por allí? Mi experiencia es malísima. De hecho, creo que alguna pincelada he dado antes. Estuvimos trabajando con una empresa que no era china, era de Hong Kong, pero es lo que os decía, o sea, el servidor, te daban un servidor, quieres web y se desentienden, nos lo hackeaban cada 2x3, no teníamos, se caía el servidor porque nos lo atacaban en ocasiones. Claro, no tenías consola, ¿cómo te conectabas? Tenías que llamarles, enviarles un correo o en su página de soporte con diferencia horaria, que no tenían soporte en nuestro rango laboral, en nuestra hora laboral. Madre mía. Dices, wow, madre mía, o sea, aquello era un Cristo. Toda la web totalmente en chino, o sea, no estaba ni traducida al inglés. Ni ningún otro, vamos. Porque no encontrábamos servicios que fuesen capaces de darnos este servicio, ¿no? Tener un servidor allí, pero por todas estas dificultades que habían.
Ahora, pues mira, pues es de agradecer, ¿no? Que SiteGround tenga servidores cerca y además tengas el soporte aquí, ¿no? Porque estas cosas, cuando pasa algo... Bueno, pues sí, estás a merced de lo que buenamente esa compañía pueda hacer o quiera hacer. Que es Y otra cosa. que no te cerraran la web, porque resulta no. que te encontrabas que te habían cerrado la web. ¿Por qué? Sobre ¿Por todo contenido o por...? No, porque no les gustaba y que la empresa, pues que no. Y que no te dicen nada y que te han cerrado la web que tú tenías abierta en China. Lo que cierra la empresa. Yo llegué a pensar que era una empresa también, si tienes delegación. Te pueden llegar y te cierran la empresa y te cierran la web y te quedas así. No te dan explicación. Llegué a pensar que donde habíamos contratado o el hosting era alguien en su casa que había comprado 4 o 5 ordenadores y se estaba sacando un extra porque no tenía sentido. Llegué a pensar eso, pero que no creo que fuese así. No, pero vamos, nosotros tenemos una experiencia antigua de cosas que habíamos hecho por ahí el 2000, la época del Megaspam, ¿no? El 2011, sí. 2012, 2010 y tal, que habíamos sacado webs ahí en chino y tal, historias y tal, y nos las iban cerrando, pim, pam, pim, pam, pim, pam, hasta que ya al final desistimos. Y alguna era legal y no tenía nada malo y tal, pero no, te las cerraban. Simplemente no pasaba su ciclo y se acabó. Hasta luego. No, es que son muy suyos en este sentido por un tema político, es un tema político. O sea, no quieren lo de fuera de alguna forma, les da mucho miedo, no lo controlan. Y si se desfasa, saben lo que pasa, porque ya sabes que los chinos están sometidos, ya lo he dicho, es un 10% tienen pasaporte, están sometidos a un control muy bestia. Y sabes que todo lo de fuera, en cuanto entre, se va a disparar. Un 10% son muchos, pero a pesar de 100 millones. Bueno, 160 millones, 170 millones, 10%. Y por ahí andará, o sea que... Qué barbaridad. Pero... A mí hay una cosa que quería preguntar a Víctor. A ver, yo tengo datos y tal, referente a todo el tema del tráfico, ¿no? Es decir, por la idiosincrasia, aquello que decimos de tal, el porcentaje de conectividad móvil versus desktop tiene que ser mayoritariamente móvil. Entendemos pues como países de Sudamérica, África, tal, ¿no? Pero ¿hasta qué porcentaje, por ejemplo, y qué horarios a veces dices, oye, pues qué uso se hace? Porque además esto influye también a la hora de hacer la web. Tú has dado algo por encima, hablabas de las versiones de mobile y tal, pero yo en aquella época, ahora tenemos algo, pero no tanto, ¿no? Normalmente cuando subes sitemaps, ¿te acuerdas que hay que subir 2 sitemaps? Hay que subir uno para móvil y hay que subir otro para desktop. Y además por XML, que es lo que acepta, o sea, no te vayas, ten cuidado con lo que hagas. Pero a nivel de tráfico... Nosotros prácticamente la totalidad del tráfico es móvil. Además, igual que Google sacó el LAMP, ¿no? El AMP, eso es ellos también han sacado su propia versión muy reciente. No he podido investigar al respecto. De hecho, yo prácticamente de AMP no sé tanto como puedan saber otros. No es una tecnología que ahora mismo necesite yo en mis proyectos, con lo cual no me he metido. Pero insisto, tenemos la suerte de poder ver a otras personas que sí que nos lo explican. Ellos lo que tienen es el MIP, que tampoco difiere mucho. No he podido investigar mucho más al respecto, pero es su plataforma su tecnología para poder servir contenidos de forma mucho más rápida, porque sí, el uso del móvil, lo he explicado antes, o sea, se van a trabajar o lo que sea y van con el móvil. De hecho, el tema de conducir allí prácticamente no se conduce, ya no es un tema de polución y que lo estén dejando, sino que es que como son tan grandes y tienes que hacer distancias tan grandes, cuando la gente, todo el mundo conduce, hay un atasco y allí no hay quien se mueva. Por eso se mueven mucho con transporte público y lo único que te queda en tiempos tan largos pues es estar con el móvil. Por eso las conectividades son tan altas. Otro tema que influye también, bueno, claro, cuando usamos el típico SEO típico que hacemos aquí, ¿vale? Que ya no, hay muchas veces que se habla de que, bueno, que estos buscadores, ¿no? Pues son más atrasados, que no te reconocen tanto, ahora que hablabas de la versión de MP, ¿no? Pero te ves que la mayoría de muchas páginas no están adaptadas a móvil. Y es que digamos que la capacidad que tiene para discernir un buen diseño o un diseño adaptado no es muy grande allí. Allí se lo come todo aunque no esté adaptado a móvil.
Sí, no, ahí se lo come todo. Lo único que, bueno, con el sitemap sí que se lo puedes indicar si tu página está o no está adaptada para que él lo sepa a la hora de mostrarte los contenidos cuando busques con un dispositivo u otro. Por ejemplo, no es capaz de detectar de forma estos días que estamos recibiendo tantos mensajes del Search Console, ¿no? Del First Indexing, ya, de Mobile First Indexing, entonces, supongo que todos estamos recibiendo a saco, ¿no? Depende del número de webs que tengas. Ellos no tienen un Mobile First Indexing, o sea, para sacar resultados, ¿no? No lo tienen. Sí que es cierto que lo que intentan, hicieron un update, no recuerdo si era os lo he comentado antes, no sé si era el Skynet o el Blue Sky, que era para la parte de seguridad, para que no te obligasen a descargar aplicaciones cuando estabas navegando, evidentemente con un móvil, con un ordenador. Esto no te van a intentar forzar la descarga de una aplicación porque no te la vas a poder instalar. Pero cuando navegabas con el móvil, sí, con lo cual sí que han intentado hacer updates a nivel de seguridad para que esto no ocurra o que no te intenten dar gato por liebre. Entonces, sobre todo por un tema de seguridad. Pero sí que es cierto que aún están un poquito por detrás, pero hacen pasos importantes y velan por la seguridad de sus usuarios o de su población en ese aspecto. Muy bien. Muy bien, Jorge. Otra pregunta que ya que estamos hablando, enfocado más a SEO, ¿no? Perfecto. Yo no sé, lo he encontrado, Yo me he encontrado que, por ejemplo, la capacidad de indexación de Baidu, por eso aquello de los enlaces a categorías y tal, por eso hay tanto nivel de enlaces, ¿no? Por tema de crosslinking y tal, porque la capacidad de indexación es un poquito más lenta. Te lo va a indexar todo y te lo va a crawlear, pero es que a veces te tardaba, a lo mejor, yo qué sé, 2 meses en que te crawleara toda la web. No es como aquí que o sea, dependiendo cómo fuera de grande, pero es mucho más lenta. Totalmente cierto. De hecho, no lo he comentado porque quizás no he caído antes, pero totalmente cierto. Nosotros teníamos antes una web con un dominio.com que intentábamos posicionarlo allí, tener algo de presencia. Tenemos la .es, que es la que trabajamos internacionalmente, y ahora tenemos una .cn desde hace apenas unos meses. Que la queremos cambiar, vamos a lanzar una nueva versión dentro de poco. Están las 3 indexadas a pesar de que la .com tiene una redirección al .cn. O sea, imagínate lo lento que va, que a lo mejor llevamos 6 meses, 5 o 6 meses con esa redirección puesta, o sí, más o menos, y sigue sin reconocerla, a pesar que tú le puedas decir, vuelve a pasar por aquí lo que tú quieras, sí, todo lo que tú quieras, pero no me está haciendo lo que yo quiero que haga o lo que espero, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un tema de indexación. Muy bien acostumbrados. Sí, tiene muy mala... Una web que tarda 6 meses hasta que se indexó toda y yo estaba desesperado. Y tuvimos que cambiar, por eso tanto enlace te encuentras en los footers, en las homes y tal, ¿no? Para el cross-linking, para poder llegar a ese contenido que hay más dentro. Sí. Muy bien. Pasamos, tenemos un par de preguntas, llevamos 1 hora y 8 minutos, casi 1 hora y 10 de webinar y vamos a pasar a 2 preguntas que nos han enviado nuestros oyentes. Las 2 son de Miguel Manzano, además. Hola, Miguel Manzano. Bueno, Miguel, vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, si tuviéramos una página web hecha en el idioma chino y en un servidor europeo, pero con el dominio.cn, ¿se podría ver desde China? Depende. Os he puesto antes una URL en la diapositiva de la Gran Muralla. The Great Firewall, efectivamente. Sí. Si testeas allí, podrás ver si la bloquean o no la bloquean. Si la bloquean por el tipo de contenido que puede tener tu web, ya da igual donde tengas el hosting, si en Francia, en España o en Estados Unidos, no vas a poder ver. A pesar de ello, aunque no esté bloqueada, sí que es cierto, porque esto nosotros lo hemos probado con el .es, que lo tenemos aquí alojado en España, sí que es cierto que en las zonas de la periferia, de lo que es la zona más costera, no sé por qué, pero la parte más externa de China, imagino que por su estructura, como la tienen montada, la red, sí que se veía, pero se veía con unos tiempos de carga muy altos. O sea, te estoy hablando de 2 minutos, 2 minutos y medio, esa era la media. O sea, imagínate lo que pudiese. Sin embargo, en ciudades o pueblos más de interior,
no se veía. Directamente no cargaba. Ni en 2 minutos, ni en 5, ni en 50. No cargaba. Con lo cual, si quieres montarte algo en China, sí o sí te tienes que ir a un hosting que esté lo más próximo posible. Hay dos ubicaciones, hay una ubicación ideal que es dentro de China y hay dos ubicaciones que es Singapur y Hong Kong, que son las que a mí personalmente más confianza me dan. Japón también, pero a pesar de ser una isla, también temas culturales hay problemas con ellos. Japón, China, China, Japón tienen sus discrepancias y entonces preferiblemente es o Hong Kong, que es una parte de ellos y que no es ninguna isla, o bien Singapur, que también es una extensión y no tienen ningún tipo de conflicto. Lo digo porque también pues no vayan a ponerte más filtros por de donde venga la web, ¿no? En hecho, donde haga la conexión. Muy bien. Jorge, ¿has tenido tú alguna experiencia de estas? Jorge, de registrar un .cm. Todo chino y allí. Nosotros lo que hacemos siempre es, antiguamente por temas de importación y de cosas que teníamos, aparte yo tengo la gran suerte de conocer a mi acupuntora que es china y profesora aquí, que tiene el despacho muy cerca donde está la casa Batlló, la Li Ping, y esta es una crack. Y su hermana se dedica a temas de importación y la conozco desde el 2000 y tal, y entonces yo lo hacía todo con su hermana. Ella me contrataba servidores, me contrataba todo y entonces además habla perfectamente español y entonces lo resolvíamos con ella todo. Pero todo en China dentro. Claro, dentro de allí. Muy bien, muy bien. Me compraba los dominios, todo absolutamente. Bueno, Miguel, esperamos haber respondido tu pregunta y Miguel vuelve a preguntar, tiene otra pregunta diferente en este caso. Si alguno de nosotros, yo no lo sé, no sabría responderte a esto, Miguel. Que ¿cómo se puede adquirir una licencia ICP de Internet Communications? Yo he puesto un enlace ahí antes de Alibaba. Alibaba te permite registrarte, rellenas los formularios y entonces pues entras en el proceso en el que te la conceden o no te la conceden si cumples sus normas. Es un factor más a nivel de posicionamiento que es importante. Que la web. Que más que nada, si quieres transaccionar y quieres cobrar allí, necesitas tener la licencia ICP porque es que si no, no puedes transaccionar nada. Ahí va. Pues sí que es importante, sí. Y montar una empresa no es muy difícil tampoco, ¿sabes? Otra cosa hay sus temas. Bueno, depende si tienes ayuda, ¿no? Pero este enlace que he puesto el enlace que he puesto es que todo es muy complicado. Claro, porque es muy fácil. ¿Entiendes el chino? En Cataluña tenemos un dicho, ¿no, Víctor? Que dices pagant San Pere canta, ¿no? Que pagando hasta San Pedro canta, ¿no? Entonces, pagando se obtiene todo. Porque hay gente que se va allí, que pierde el tiempo, le engañan, tal. Es tener a alguien de confianza. Pero indudablemente necesitas la licencia, si no estás muerto. Quería hacer un comentario. Creo que, si no me equivoco, para darte de alta en el sistema de trust de Baidu, tienes que tener primero una licencia ICP conforme puedes hacer este tipo de gestiones. Si no, no te compensa la una con la otra. Si no recuerdo mal. Con lo cual son pasos a acometer y a tener en cuenta. Que depende de lo que hagas y tal, te la revocan y te la quitan, ¿eh? También, o sea, sí, la quitan. ¡Jolín! Es así. Esto no puedes pedir explicaciones. Esto es casi como Google. Claro, ¿por qué nos quejamos de cosas que tenemos aquí, Dios mío? ¿Qué pasada? ¿Qué dificultades? Qué pasada, Alucinante. Una pregunta ya que estamos Tú tienes un porcentaje de CTR calculado de decir, oye, pues, mira, cuando metemos botones de colores, ya sabes que estos son como los noruegos. A los noruegos también les gustan mucho los banners y de colores. Bueno, el rollo de los GIF animados, aquellos que se encienden luces y tal. Entonces, es curioso que cuando haces una web con el diseño de aquí y tal y que cual, te comes nada. Te comes nada. CTR por los suelos, tal. Viva el UX, como ponía yo antes ahí. Sí. Entonces, soy consciente de ello. De hecho, aquí tenemos internamente 3 diseñadores especialistas en UX y ninguno osa en diseñar la página en chino porque dice que es de locos, que no tienen la mente capaz de adaptar, aunque busquen ejemplos, dices que no, es que esto no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque Tú llamas a tu madre y... No, de hecho, muchas veces lo que hacemos, tenemos una persona china in-house
le preguntamos, pero lleva aquí bastantes años y dice, bueno, es que yo creo que ya soy occidental, ya creo que me he adaptado tanto a estas de aquí que también me chirría, ¿no? Ver esas. Es una cultura totalmente diferente. Nosotros intentamos externalizar en la medida de lo posible diseños o por lo menos pedir segundas opiniones de gente de allí para saber cómo va a encajar, porque como tú bien dices, lo que funciona aquí no funciona allí y estamos diseñando, aunque, ojo, pues están cambiando los diseños cada vez más y se están yendo a diseños más limpios, vamos a llamarlo limpios, que no a dibujitos y tal, pero esas páginas web se han puesto el usuario, o como diríamos antes, el que navega, se va haciendo cada vez más experto y entonces lo que hace es intentar ir más al grano y, claro, pero el tema de botones. Yo le decía por el PCR y por el comportamiento, porque lo que me he dado cuenta a veces es que allí no existen los factores de SEO como el comportamiento del usuario y tal, no son tan importantes. O sea, yo me he dado cuenta de que no porque todo tiene tanto CTR, porque como todo tiene tanto botón y todos clican tanto, que no es un factor determinante como aquí, ¿sabes? Pero a nivel de tasa de rebote, por ejemplo, y páginas vistas y tal, ¿tú has notado alguna diferencia que afecte más o menos? Yo no. No, nosotros ahora mismo no, tampoco tenemos un diseño adaptado para ellos, por desgracia, aunque sí que intentaremos en el futuro hacer guiños. Lo que sí que estamos implementando nosotros son sus métodos de pago, tipo Alipay, WeChat Pay, etcétera, ¿no? Entonces sí que estamos más en esa línea, pero aún nos queda muchísimo recorrido para hacer. Esto creo que, como decía el título de la charla, es Despertando a los guerreros de Xi'an. Creo que acaba de amanecer en el imperio chino, acaba de amanecer el sol naciente y nosotros va a ser muy bestia. A lo mismo. No estamos preparados para lo que va a venir. Otra cosa interesante, que como somos muy amigos de los enlaces y de los backlinks, allí sí que sigue funcionando, igual que todavía funcionan las meta keywords, todavía allí, imagínate, pero siguen funcionando y tal. Lo que pasa es que lo que funciona en muchos es todo el tema de enlazado en redes sociales o todas las Q&A y tal. Nosotros esto sí que lo hemos hecho y funciona bastante bien, todo lo que es el Baibu, el Baibu, el Douzan, todos estos del Sonshon Wen ese o el Wen Sonshon, que me parece que ese era era como el Quora, como Sonshon Wen o algo así también, este iba muy bien. Y además era muy importante el tema de imágenes. Es decir, había que subir enlaces, imágenes y tal para el tema del link building. Todas las páginas tienen que tener imagen. Bien. Muy importante. Muy bien, pues con estas recomendaciones ya no voy a esperar más. Vamos a abrir ya una página web allí y a posicionarla. Bueno, vamos a ir terminando en el día de hoy. Dar las gracias, por supuesto, tanto a Víctor como a Jorge. Víctor, hemos tenido ahí unas dificultades al principio, pero ves, al final se ha solucionado. Estaba preocupado. Al final se ha solucionado. Hay veces que es así y tenemos que empezar, pues eso, 5 minutitos más tarde, porque, bueno, pues porque pasan cosas, esto es en directo. No pasa nada. Excelente presentación, muchísimas gracias. La verdad es que es un mundo completamente diferente y el que quiera abrir mercado en China y una web en China, desde luego tendrá que verse este webinar y preguntarte alguna cosita. Lo mismo una agencia como Digital Growth, que lo tiene muy claro porque ya tienen experiencia y saben de lo que hablan. Os doy las gracias. ¿Queréis dedicarle, Víctor, quieres dedicarle unas palabras a la audiencia? Pues nada, muchas gracias por continuar aquí, conectados hasta el final y nada, pues nos vemos en China. Bueno, y más cerca también, y más cerca. Pues la casa que está lleno, cada vez que pasas por ahí está lleno de chinos. Pues eso. Hombre, claro, mira, buenos turistas además. No, y además gastan, ¿eh? Por eso. Lo único que van mucho como en grupo y los dejan poco solos. Ah, no les dejan al su aire. Pero poco a poco están empezando, así como los rusos van a su aire y tal, los chinos van mucho en grupo. También es un poco tema del miedo por el idioma, porque no tienen ni puñetera idea, ¿sabes? Pero van muy en rollo grupo que los lleva así. Pero bueno. Es lo que comentaba al principio, así que nada, cualquier cosa, el webinar está ahí, hay varias directrices y tips que están ahí escritos, con lo cual
lo podréis guardar en vuestros bookmarks que también funcionan en China. Ajá. Y con eso, pues nada, oye, pues cualquier cosa, aquí estamos y que muchas gracias a todos, también a Jorge, a Mon por tu invitación y nada, a seguir. Un placer. Mirad, os hacemos una pequeña, pues un pequeño recordatorio. Este webinar se graba, disponible en nuestro canal de SiteGround España a partir de mañana, como máximo el lunes. Y, bueno, no, el viernes, que estamos al miércoles aún, efectivamente. Que este fin de semana tenemos la WordCamp Pontevedra y allí estaremos, el equipo de SiteGround y también en el show, donde también estará nuestros amigos de Clinic SEO. Jorge, unas palabritas para la audiencia. Bueno, muchas gracias a todos y si nos queréis venir, yo no sé al final si iré a Madrid, pero bueno, a mí soy Edu y estaremos allí haciendo un clinic de varias charlas, ¿vale? Con varios profesionales. Entonces, si os queréis pasar, pues ya sabéis. Perfecto. Muy bien. Gracias, Víctor. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Gracias a la audiencia por estar ahí, ver nuestros vídeos y suscribiros a nuestro canal. Un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente webinar de SEO en un mes. Chao. 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 Chao.